Hola chicos, estoy acá nuevamente con ustedes eh, para tratar de explicarles el tema del nuevo trabajo práctico que es el número 12 y que se trata sobre la sociedad colonial española. ¿Sí? Como ven en la filmina, eh, hay muchas cuestiones que se habla sobre qué pasó con esta sociedad donde convivieron españoles y los pueblos originarios de acá de América, ¿no? Si ustedes se fijan en la pirámide o en el esquema piramidal que está en la filmina, podemos ver que había una jerarquización dentro de la sociedad española, donde cada grupo social tenía una importancia determinada, o sea que algunos eran más importantes que otros. ¿Sí? En la cúspide de esa pirámide vamos a encontrar al hombre de piel blanca, ¿sí? O sea, estamos distinguiendo más específicamente al español. No solamente al español que nació en España, sino también al español que nació acá en América, ¿sí? El español que nace en América se llama criollo. Por eso ustedes ahí en la filmina se fijan, si se fijan, ahí están los españoles blancos, españoles puros primero, y después están los criollos, que son los españoles nacidos en América, que están mucho más abajo. ¿Sí? En la tercera escala, está más abajo, están los indios, ¿sí? Y entre el indio y el español hubo una fusión, hubo una mezcla, ¿sí? Donde nacieron hijos, una mezcla biológica donde nacieron hijos de españoles con indias, y estos son los mestizos. O sea que los mestizos no eran españoles ni eran indios, eran de término medio. Pero de todas formas, en el segundo escalón, si se fijan, dice criollo y mestizo. En el segundo escalón, si los dos están en el mismo escalón, si bien los dos están en el mismo escalón, pero los criollos están más arriba que los mestizos, ¿sí? Y por último, abajo tenemos el escalón de los negros, que los negros no eran propios de acá, ni tampoco eran propios de España, sino que eran de África. ¿Y cómo llegaron los africanos acá? Bueno, fueron traídos, perdón, por los portugueses a América como mano de obra eh, gratis para la producción. Bueno, la nueva filmina, ustedes pueden ver ahí que por un lado estaban del costado derecho arriba, en el costado superior derecho pueden ver que están los españoles, que eran la clase social acomodada, y después en las otras dos vemos cómo era la vida de los indios, ¿sí? Había un poco de maltrato, había un poco del trabajo de semi-esclavitud del cual eran objeto. Y por último tenemos la clase negra, como decía, que fueron traídos desde África para trabajar como esclavos. Sobre todo llegaron al Brasil, y de Brasil, ¿sí?, se expandieron por los demás países latinoamericanos. ¿En qué consistía la sociedad esta, la sociedad colonial? Bueno, el rey, ¿sí? Era como el que apadrinaba. El rey era el dueño de todo eran súbditos del rey, pero él tenía digamos, daba alguna gracia a la gente que trabajaba para él, como por ejemplo los conquistadores. Entonces a cada conquistador, ¿sí?, o a cada español que se merecía, el rey le daba un papel donde figuraba el derecho a hacerse cargo de un grupo de indios. Ese grupo de indios se llamaba repartimientos. O sea que el español, el conquistador o el colonizador, en este caso, que ya no estaban conquistando, sino colonizando, formaba un repartimiento. ¿Para qué hacía esto? Para poder organizar los indios, pero no organizarlos para que vivan bien, sino organizarlos para desarrollar una determinada actividad económica, ¿sí? Los que trabajaban, o sea, la mano de obra, cuando hablamos de mano de obra en esta época colonial acá en América, eran dos, ¿sí? Eran los
indios y los negros, no había más. Los españoles no trabajaban, no sembraban, no se dedicaban a la ganadería, ninguna de esas cuestiones, sino que eran los indios, los indígenas y los negros esclavos los que eran ocupados como mano de obra, no mano de obra barata, sino mano de obra gratis sería en este caso, ¿sí? Una de las formas de organizarse fue las encomiendas. Las encomiendas la utilizaron en el trabajo de la agricultura, de la siembra y la cosecha, donde el repartidor era el encargado de organizar todo ese repartimiento y ver qué se hacía con la producción, porque los indios si bien trabajaban, pero no eran los dueños. No eran dueños de la tierra y tampoco eran dueños de lo producido. Por lo tanto, el que trataba de, digamos, distribuir toda esa producción era el que estaba encargado del repartimiento. Bueno, estas encomiendas, si bien no era un trabajo de esclavitud, pero se lo considera como de semi-esclavitud. ¿Por qué? Porque no cobraban un sueldo, no tenían reglamentado su trabajo, o si había una reglamentación era en provecho del español y no del indio. El otro tipo de trabajo que ya se aplicaba en los incas se llama la mita, ¿sí? La mita se desarrolló en una actividad muy particular que es la minería. Ustedes saben que, por ejemplo, la cuestión de la encomienda en la agricultura era más una actividad de subsistencia para poder comer, para poder vivir. En cambio, la mita era muy especial porque acá estaban los metales preciosos, o sea, había minas de oro y de plata. Entonces, los españoles organizaban los indios, que era un trabajo rotativo, ¿sí? ¿Para qué? Para explotar las minas de oro y plata, extraer esos minerales preciosos y enviarlo hacia España. Entonces les decía que era un trabajo rotativo porque esta cuestión de el trabajo en las minas era muy duro, entonces no podían tener mucho tiempo. Supongamos, trabajaban un mes y volvía ese grupo de hombres y eran reemplazados por otro grupo que tenía que trabajar durante un mes, así eran 3 grupos rotativos. Era un trabajo muy duro, mucha gente murió en la mitad, así que fue una manera también de explotación que llevaron adelante los españoles. El yanaconago también fue una forma de trabajo, pero era mucho más liviana. Se trataba de un trabajo, de un servicio personal que realizaba el indígena o el negro para con el español. O sea, era un servicio de servidumbre, era el que limpiaba la casa, el que le cocinaba, el que le hacía todas las cosas en la hacienda y no cobraba nada. Si bien era un trabajo gratis, pero por lo menos no era tan duro como era la mitad o como era el trabajo en la encomienda. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la nueva filmina habla de la producción colonial y había 2 actividades primordiales: la minería, que está allá en la parte derecha, y la parte agropecuaria acá en la parte izquierda. Todo este sistema se utilizó con mano de obra gratis, como les decía, de los indígenas y de los negros. Así que, a ver, una cuestión que quería aclarar acá al final era la cuestión de la casta. Nosotros decíamos que habían españoles, habían criollos, habían mestizos, habían indios, habían negros y mulatos. Acá en la clase, en la más baja, habla de las castas, ¿sí? Y ustedes en la fotocopia también van a encontrar de las castas. Las castas vendrían a ser la mezcla que cada vez se producía un mayor mestizaje entre las diferentes, podríamos decir, jerarquizaciones sociales. El indio tenía hijos con la negra, el negro tenía hijos con la india, de ahí nacía el mulato, y así cada vez, digamos, tenían menor importancia las clases sociales. O sea que ya directamente no se las clasificaba como clases sociales, sino como castas. Cuando hablamos de casta, estamos hablando de clases sociales muy inferiores, donde ya no tenían prácticamente nombre, sino que se le identificaba como algo
socialmente muy inferior a los demás, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo práctico es un cuadro comparativo que en el primer punto le di, digamos, todo el cuadro armado para que ustedes lo completen, perdón. Y en el último punto también tienen que hacer un cuadro comparativo, pero ya no le di armado, ya lo tienen que armar ustedes, ¿sí? Más o menos la primera es como una práctica para que vayan desarrollando esa actividad y después ya la hacen solito sin ayuda del profesor. De todas formas, cualquier duda que tengan, ya saben, el día miércoles estoy a disposición para recibir consulta y despejarla. No hay problema, chicos, lo estoy esperando. Espero que estén bien, cuídense, cuiden a su familia y que Dios y nuestra Madre los proteja. Nos estaremos viendo.